Muy bien, entonces vamos a iniciar con la clase y acá tienen ustedes en pantalla lo que es la guía de trabajo número 1. Acá aparece el grado que sería entonces cuarto perito contador y cuarto secretariado. El curso se llama Matemática Comercial y acá aparece mi nombre, Rigoberto Shokoshi, y nosotros pues como indiqué vamos a estar trabajando con este curso. Acá tenemos algunas instrucciones generales que nosotros vamos a seguir para este curso. Acá para este curso utilizaremos cuaderno de cuadrícula mediana, el cual en la primera página debe elaborar una pequeña carátula correspondiente a este primer bimestre. Esto con el fin de que ustedes tengan ordenado ahí su cuaderno y que no vayan a tener inconvenientes en saber en dónde iniciamos el bimestre y dónde finalizamos para que cuando nosotros tengamos alguna evaluación, pues ustedes no vayan a confundir su contenido. Dice, para copiar todo tipo de contenido, utilice lapicero de color negro o azul, ya que yo les voy a mandar esta guía y ustedes pues van a trasladar esta guía a su cuaderno. Eso con el fin de que ustedes pues puedan ir repasando lo que nosotros estamos viendo acá, ya que recordemos que nos vemos semana a semana y así pues es un poco difícil recordar lo que vimos. Entonces para no olvidarlo pues esta guía la van a trasladar y ustedes van a ir leyendo el contenido nuevamente. Dice, en el caso de los ejemplos, vamos a utilizar lápiz. Eso para que si ustedes se equivocan, pues puedan corregirlo sin ningún problema. Solo para los ejemplos van a usar ustedes lápiz. El uso de calculadora, sí será necesario. Será necesario para este curso, ya que van a haber algunos contenidos en los cuales pues, nosotros sí vamos a necesitar utilizar nuestra calculadora. Bueno, por el momento pues no la vamos a usar, pero más adelante sí lo vamos a utilizar. Bien, entonces nosotros vamos a iniciar este curso con algo que nosotros conocemos como lógica proposicional. Entonces, para ello, pues nosotros vamos a conocer qué son las proposiciones. Y acá tenemos una pequeña definición. Entonces, proposiciones, ¿y qué es una proposición? Me dice que una proposición es una oración que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Entonces, eso es lo que me está diciendo que es una proposición, que es una oración. ¿Sí? En otras definiciones me dice que es una oración que tiene que tener sentido, que nosotros podamos interpretar la oración y que al mismo tiempo podamos clasificarla como verdadera o falsa. Pero esa oración dice que no puede ser ambas a la vez. Entonces, nunca vamos a encontrar una oración que sea verdadera y que sea falsa al mismo tiempo. Entonces, eso no va a suceder. O es verdadera o es falsa. Solo una de las dos, pero no ambas al mismo tiempo. Bien, entonces esa es la definición de una proposición. Una oración que debe tener sentido y que puede ser verdadera o falsa. Entonces, veamos acá. Estas proposiciones pueden ser simples o compuestas de esos dos tipos. Entonces acá vamos a ver qué es una proposición simple. Acá me indica la definición, entonces veamos proposición simple. Dice que una proposición simple es aquella que solo puede ser verdadera o falsa, pero no ambas al mismo tiempo. Pero también hay otra definición en la cual me dice que una proposición simple es la que hace referencia a una sola persona, a un solo animal, a un solo objeto o cualquier otra cosa, pero es una sola cosa a la que hace referencia una proposición simple y que también puede ser clasificada como verdadera o falsa. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá la primera proposición en el inciso A y me dice los colores primarios son 3. Eso me está indicando la oración. Y nosotros sabemos claramente que los colores primarios son rojo, amarillo y azul. Entonces, esos son los colores primarios. Y solo son 3. ¿Qué significa eso? Que acá en la oración dice, los colores primarios son 3. Entonces yo puedo asegurar de que esta oración es verdadera. Yo puedo leer la oración y la oración tiene sentido. ¿Por qué? Porque me está hablando de los colores primarios. Y nosotros conocemos los colores primarios, sabemos que son 3. Entonces podemos clasificar esta oración como verdadera.
Y así es como nosotros identificamos a una proposición. Leemos la oración, tiene que tener sentido y podemos clasificarla como verdadera o falsa. Veamos acá en la segunda oración. En el inciso B dice, el cielo es azul. Cuando nosotros tenemos un cielo despejado, pues efectivamente sabemos que el cielo es azul. Entonces nosotros podemos decir que esta es una oración también verdadera. ¿Por qué verdadera? Porque efectivamente el cielo es de color azul. Entonces la oración tiene sentido. Nos referimos al cielo, exactamente. Y también sabemos que es azul. Entonces no solo podemos leer la oración, sino que también podemos interpretarla y clasificarla como verdadero o falso. Entonces decimos que la segunda oración es verdadera. Luego vamos a la tercera oración, donde dice, el león es un animal salvaje. ¿A quién hace referencia esta oración? Hace referencia al león, ¿sí? Y él me está diciendo que es un animal salvaje. Todos nosotros sabemos que efectivamente el león es un animal salvaje. Por lo tanto, podemos decir que esta es una oración verdadera. Acá estoy escribiendo la palabra verdadera. Otras veces solo abreviamos colocando una V. Y algunos textos manejan también lo que es un número 1. Entonces puede ser de cualquiera de las tres maneras, que aparezca toda la palabra verdadero, que aparezca una V o que aparezca el número 1. Cualquiera de los tres me va a decir que esto es una oración verdadera. Luego vamos al siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo me dice, el perro puede hablar. Acá la oración hace referencia únicamente al perro, que es un animal. Y me dice, el perro puede hablar. Esta oración tiene sentido. ¿Por qué? Porque podemos interpretarla. Pero nosotros podemos decir que esta es una oración falsa. ¿Por qué es una oración falsa? Porque nosotros sabemos que los perros no hablan. Entonces, podemos entender la oración y podemos clasificarla como falsa. ¿Por qué? Porque el perro no habla. Entonces, puede aparecer la palabra completa falsa, puede aparecer solo una F o también puede aparecer un número 0, ya que cualquiera de las tres formas es posible utilizarla para poder representar el valor de una proposición, ya que cuando hablamos del valor de la proposición, pues nos referimos exactamente a si es verdadera o si es falsa. Y en el último ejemplo, pues nosotros tenemos la siguiente oración. La luna es amarilla. Entonces nosotros tenemos acá la referencia a la luna. Y dice, la luna es amarilla. Entonces podemos entender a quién nos estamos refiriendo. Si nosotros observamos la luna, pues normalmente la luna es de color blanco o puede ser color naranja, pero color amarillo, pues no se puede interpretar con un color amarillo. Entonces podemos decir que esta puede ser una oración falsa. Entonces, eso es una proposición simple. ¿Qué es una proposición simple? Es una oración que tiene que tener sentido para que podamos interpretarla y que al mismo tiempo nosotros podamos clasificar esta oración como verdadera o como falsa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. ¿Y las demás? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Bueno, si en algún momento surge una duda, ustedes me pueden interrumpir para que nosotros pues podamos resolver esa duda. Bien. Entonces, vamos a continuar. Ya sabemos qué es una oración simple y ya sabemos cómo clasificarla como verdadera o falsa. Ahora nosotros vamos a entender qué es una proposición compuesta. Y me dice que una proposición compuesta es aquella que está formada por dos o más proposiciones simples. Y acá le voy a agregar algo más y dice para unir las proposiciones
se utilizan conectivos lógicos. ¿Sí? Ya que me está indicando que una proposición compuesta dice que es aquella, acá está, es aquella que está formada por dos o más proposiciones simples. Entonces, cuando nosotros unimos dos proposiciones simples, nosotros utilizamos para unirlas algo que se llama conectivos lógicos. Por eso me dice aquí, para unir las proposiciones se utilizan conectivos lógicos. Y ahora, pues vamos a saber quiénes son los conectivos lógicos. Entonces, vemos aquí los ejemplos. En el inciso A, me dice lo siguiente. Andrés estaba en su laboratorio. Esta es una pequeña oración. Andrés estaba en su laboratorio. Esta oración, nosotros sabemos que puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Sí? Entonces, no sabemos si es verdadera o es falsa. Dice, Andrés estaba en su laboratorio. No sabemos quién es Andrés. Entonces, no podemos asegurar de que sea verdadera o falsa, pero sí sabemos que puede ser una de las dos. Luego dice, y Carolina lo esperaba en el casino. Entonces, aquí está la segunda oración. No sabemos quién es Carolina, no sabemos si lo esperaba en el casino, entonces podríamos decir que esta es una oración que puede ser verdadera o que podría ser falsa. Como en este momento no podemos determinar exactamente su valor, consideramos ambos valores, o es verdadero o es falso, pero no al mismo tiempo los dos. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros usamos para unir estas dos oraciones? Andrés estaba en su laboratorio y Carolina lo esperaba en el casino. Nosotros utilizamos esta letra Y, la I. Entonces, a esta es a la que nosotros le llamamos un conectivo lógico. Conectivo lógico. Y el conectivo lógico, este conectivo lógico recibe el nombre de conjunción. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una conjunción, estamos hablando de una I. Entonces, nosotros podemos decir, hoy tenemos clase con cuarto perito y con cuarto secretariado. Entonces, en ese momento, nosotros estamos uniendo las dos oraciones, ya que nos estamos refiriendo a que van a haber dos grupos y utilizamos el conectivo y para poder unirlo. Y ese y, como indiqué, también se le conoce como una conjunción. Entonces, pues tenemos que conocerlo bien porque más adelante pues vamos a estar trabajando con este conectivo lógico. Bien, veamos la segunda oración en el inciso B. En el inciso B dice lo siguiente. Cristóbal hizo su tarea mientras su hermana lloraba desconsoladamente. Entonces, tenemos aquí dos oraciones. Dice, Cristóbal hizo su tarea. Luego aquí dice, mientras su hermana lloraba desconsoladamente. En esta parte, nosotros tenemos esta palabra, mientras, para poder unir a las dos proposiciones. Sin embargo, esta palabra, a pesar de que las está uniendo, no se le considera un conectivo lógico. Entonces, aparece acá como ejemplo para que nosotros sepamos que van a haber más palabras que van a unir oraciones, pero no todas van a ser conectivos lógicos. Entonces, a pesar de que tengo las dos oraciones, esta no la puedo clasificar como una proposición compuesta. ¿Por qué? Porque la proposición compuesta dice que solo se utilizan conectivos lógicos para unirse y la palabra mientras no es un conectivo lógico. Bien, entonces veamos acá. ¿Cómo convertimos esto a un conectivo lógico? Entonces podemos utilizar otra palabra. Bueno, de hecho voy a copiar y voy a pegarlo acá abajo para no borrarlo. Y veamos acá. Hay otro conectivo lógico al cual nosotros lo conocemos como una O. Entonces, podríamos decir lo siguiente. Cristóbal hizo su tarea o
su hermana lloraba desconsoladamente. Entonces, aquí tengo dos oraciones. Y ahora sí, tengo un conectivo lógico. Este conectivo lógico o, vamos a escribir acá. A este conectivo lógico se le conoce como una disyunción. ¿Sí? La palabra o. Entonces, si se dan cuenta, vamos escribiendo uno a uno los conectivos lógicos y conociendo su significado. Más adelante también vamos a ver que estos conectivos también tienen un símbolo. Entonces es importante que nosotros los identifiquemos para que podamos utilizar esos símbolos y que nosotros podamos manejarlo ya de esa forma. Bueno, entonces tenemos una disyunción, que es una O. Ahora tenemos en el inciso D otras dos oraciones. Y dice, ayer fui al cine y al teatro. Entonces, aquí solo aparece de esta manera. Sin embargo, las oraciones pueden decir, ayer fui al cine y ayer fui al teatro. Esa es la forma completa. Pero cuando estas palabras se repiten en ambas oraciones, entonces se puede colocar solo al inicio. Y por eso se coloca de forma resumida. Ayer fui al cine y al teatro. Entonces acá tengo dos oraciones. ¿Y quién me está uniendo? El conectivo lógico y. Entonces, este conectivo lógico, como dijimos, es una conjunción. Sin embargo, pues también existe otro tipo de conectivo lógico. Como ya habíamos utilizado un y, ya habíamos utilizado un o, acá voy a cambiar a este conectivo lógico agregando una copia. Voy a agregar una copia de esto y vamos a decir lo siguiente. Bien, veamos acá. Hemos modificado. Aquí está malo. Ahí estamos. Listo. Ahora sí. Veamos ahora. En la oración que hemos modificado dice lo siguiente. Si ayer fui al cine, entonces también fui al teatro. Eso tenía que decir acá, para que se escuche mejor. ¿Sí? Veamos. Entonces también fui al teatro. Las oraciones anteriormente dijimos, ayer fui al cine y ayer fui al teatro. Esas son las dos oraciones. Sin embargo, agregamos ahora un sí, entonces. Dice, sí, ayer fui al cine, entonces también fui al teatro. Esta palabra sí, entonces, nosotros lo conocemos también como otro conectivo lógico. Y a este conectivo lógico se le conoce como una implicación, ¿sí? Donde está diciendo o está afirmando que si una oración es verdadera, que la otra también tiene que ser verdadera. Porque me está diciendo, si ayer fui al teatro, entonces también, si ayer fui al cine, entonces también fui al teatro. Entonces, se está refiriendo a que hice las dos actividades el día de ayer. Entonces, a eso es a lo que se le conoce como una implicación, en donde si una oración es verdadera, la otra también tiene que ser verdadera. Entonces, nosotros vamos a utilizar estas dos palabras, sí, entonces. Y si se dan cuenta, pues una va al inicio de la primera oración y la otra va en el medio de las dos oraciones. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado cuando leemos un texto para ver si existe este conectivo lógico. Bien, entonces ya vimos tres conectivos lógicos. Una I, que es conjunción, una O, que es disyunción, y un sí, entonces, que es una implicación. Y acá voy a modificar también para ver otro conectivo lógico. Bien, entonces veamos el inciso F. En el inciso F me dice lo siguiente. El triángulo tiene 4 lados
si y solo si el cuadrado tiene 5 lados. Entonces, nosotros acá podemos ver la primera oración. El triángulo tiene 4 lados. Luego dice, sí y solo sí, el cuadrado tiene 5 lados. Entonces, acá he marcado las dos oraciones. Y la palabra sí y solo sí es el conectivo lógico. A este conectivo lógico se le conoce como una doble implicación o también se le conoce como una equivalencia. Entonces, las palabras sí y solo sí, estamos hablando de una equivalencia. Así nosotros vamos a conocer a este otro conectivo lógico. Existen entonces estos 4 conectivos lógicos que me sirven a mí para unir proposiciones. Está la I, que es la conjunción, la O, que es la disyunción, el sí entonces, que es una implicación, y el sí y solo sí, que es la equivalencia. Entonces nosotros es lo que tenemos para poder trabajar con ellos. Acá tenemos otra oración que esta pues a pesar de que se está uniendo no la podemos considerar una proposición compuesta. Veamos acá. Dice, Valentina paseaba a su perro. A su vez, habla por teléfono con Ana. Entonces podemos ver aquí la primera oración. Valentina paseaba a su perro. Y luego dice, a su vez, habla por teléfono con Ana. Entonces, esta palabra, a su vez, pues no es un conectivo lógico, ya que no es ninguna de las palabras que nosotros utilizamos anteriormente. Acá podemos ver nosotros en esta pequeña tabla lo que es y, que es el conectivo lógico y que dije que se llama conjunción. La O, que es la disyunción. El sí entonces, que es la implicación, y el sí solo sí, que es la equivalencia, pero en ninguna de ellas aparece este a su vez. Entonces nosotros no podemos considerar a estas oraciones como una proposición compuesta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien con todo lo que hemos explicado? Sí, profe. Bien, muy bien. Sí, profe. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros pues tenemos que conocer de la proposición simple y la proposición compuesta y los conectivos lógicos. Acá me aparece un conectivo lógico que este se conoce como negación. Sin embargo, este conectivo pues no me une proposiciones, solo me sirve para negar una oración. Entonces ya lo vamos a ver cómo se trabaja con este otro conectivo. A pesar de que está entre los conectivos, como indiqué, pues no me ayuda a unir proposiciones. Bueno, entonces en este documento pues todavía tenemos algún otro contenido para poder trabajar y el próximo día pues nosotros vamos a continuar con esta información. Así que antes de finalizar, pues me gustaría saber si alguien tiene alguna duda o algún comentario que quiera realizar. ¿No hay? Muy bien. Entonces, como indiqué, pues yo estoy grabando esta clase y luego pues yo la voy a subir a YouTube y después les voy a enviar a ustedes un enlace para que si alguien desea repasar lo que hemos visto, pues pueda observar esta clase. Así que si no hay dudas, pues yo voy a finalizar acá y nos vemos en una próxima clase. Que pasen muy buen día. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Muy bien, nos vemos.